Hoy vamos a ver un tema muy importante en términos de funciones que se llama composición de funciones. Entonces le voy a poner por acá el título. Composición de funciones. Seguramente han hecho algunos ejercicios de este tipo de funciones. Entonces vamos a poner la definición. Vamos a escribirla en el contexto general. Entonces fíjense, sean f de a en b y g de c en d funciones. ¿Está bien? Entonces tenemos dos funciones. La primera va de a a b, la segunda va de c a d. Pero tal es que la imagen de f, que es lo mismo que f de a, la imagen directa de todo a, esté contenida, o sea, un subconjunto, vamos a ponerlo así, sea un subconjunto de C, ¿sí? Entonces no son cualesquiera dos funciones. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero estas son dos funciones, f de a en b, g de c en d, de tal manera que la imagen, recuerden que la imagen cae acá, ¿está bien? O la imagen directa de f de a está en b, ¿sí? Lo que necesito es que esta de acá se quede contenida en el siguiente conjunto, C, sea un subconjunto. ¿Saben qué? Mejor vamos a ponerlo con símbolos para que no sea más complicado. Entonces, tal es que esto esté contenido en C. Entonces vamos a definir. Vamos a ponerle así, en coma. En este caso, definimos la composición ¿sí? Y la vamos a denotar así. G bolita F, ¿sí? Va a ir de A, el conjunto A, en D. ¿Se dan cuenta? Va a ir desde acá hasta acá, ¿sí? Definida como, dada por. Entonces, esa es la regla de correspondencia de la composición. G bolita F de A va a ser igual. Agarro G y le aplico F de A. O sea, lo que está diciendo es que agarro una A por acá, lo mando a F de A, pero F de A cae en C, por esto de acá, ¿sí? Entonces le puedo aplicar la función G, se la aplico, y esa ya va a caer hasta acá. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la composición, y aquí la ponen, aquí le pongan así para todo A en A. Recuerden que esto siempre debe ir así, porque necesitamos definirlo para todos los elementos de A, ¿sí? ¿Y cómo se lee? Esta se lee, o esto se lee. Y voy a ponerle así G compuesta con F. ¿Está bien? Entonces la van a leer, si empiezan con G va a ser de izquierda a derecha. G compuesta con F. Lo voy a borrar aquí porque está muy feo. G compuesta con F. O también se lee de la siguiente manera. Lo pueden leer también como F seguida de G. F seguida de G. Lo que hace es básicamente leerlo al revés. Es de derecha a izquierda. Es F seguida de G. Y eso tiene que ver más o menos con la definición de que primero a F aplican F
le sigue después la aplicación de G. Entonces es la manera, en las dos maneras de decirlo, es correcto como se dice la composición. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos de composiciones. Vamos a hacer primero ejemplos con conjuntos, ¿sí? Así con conjuntos finitos, A, B, C, 1, 2, 3, etcétera, para que se vea más o menos cuál es la definición y cuál es la idea de la composición. Bueno, una observación aquí le voy a poner antes de eso. Entonces, un caso en el que ustedes pueden definir la composición. Fíjense que acá la composición la van a poder hacer siempre que pase esto. O lo voy a encerrar y te lo borro. ¿Sí? O sea, no pueden agarrar dos funciones cualesquiera y ya las componen. No, necesitan que la imagen de la primera esté contenida en el dominio de la segunda. ¿Sí? Entonces lo voy a poner por acá. Para que esté primero, 1. Para que esté bien definida. O para que esté definida la composición. ¿Sí? Necesitamos que la imagen de la primera función, vamos a ponerla así, de la primer función esté contenida en el dominio de la segunda. ¿Sí? Esto es importante. Y en realidad, en muchos casos, lo que va a pasar es que esa hipótesis se va a hacer un poco trivial, porque le voy a poner acá un caso especial. No un caso especial, sino un caso sencillo en el que está definida la composición de dos funciones. Es cuando ustedes tienen las siguientes funciones, o el siguiente caso de funciones. Es cuando tenemos una función que va de A en B, y luego la función G, ¿sí? Yo le pongo acá y la función G sale del mismo, ¿sí? No de otro cacho, porque fíjense que aquí le estoy poniendo que el caso general es cuando salga de algo que esté de tal manera que contenga la imagen de F. ¿Está bien? Esta hipótesis de acá. El caso sencillo es cuando estos dos coinciden. Entonces, cuando tienen G de A en B y G de B en C. Es decir, este de acá es el mismo conjunto. ¿Está bien? En ese caso, cuando el codominio de la primera y el dominio de la segunda son iguales, está bien definida la función, la composición. ¿Sí? De hecho, estos son los casos en los que ustedes van a ver, a veces hasta ni siquiera eso, porque van a ver composición de funciones de Rn en Rm en cálculo, luego ven esto y luego van a agarrar la G de Rm en Rk, no sé. Entonces aquí pues va a ser el mismo conjunto, entonces ahí van a estar definidas las composiciones. ¿Está bien? Entonces ese es un caso sencillo y el que se van a encontrar muy seguido en cuando ustedes definan la composición. Pero aquí les estoy poniendo, digamos, el caso más general que se pueden ustedes encontrar de cuando está definida una función. ¿Sí? Entonces, fíjense algunos ejemplos. Entonces, ejemplos. 1. Sea A igual al conjunto, vamos a decir 1, 2, 3, 4. Sea B igual al conjunto ABCD. ABCD. C sea igual al conjunto alfa, beta, gamma
y delta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si nosotros definimos las siguientes funciones, fíjense, f, tomen la función que sea 1, a, 2, a, 3, c, 4, c. Entonces, esta es nuestra primera función, ¿sí? Acuérdense que aquí lo que está diciendo es que f de 1 es igual a f de 2 es igual a y así, ¿no? F de 3 es igual a c, f de 4 es igual a c. Y ahora consideren la función g, que es la función de la forma... Ahora va a ir de... Fíjense, va a ir de vence, perdón. Entonces, consideren la función, ¿cómo le podemos decir? Vamos a decir, es a alfa, b alfa, c beta, d gamma. ¿Está bien? Entonces, estas son nuestras funciones. Y aquí lo que nos está diciendo es que g de a es igual a alfa, ¿no? Ya esto ya lo sabemos. G de b es igual a alfa. G de c es igual a beta. G de d es igual a gamma, ¿no? Entonces, pues ¿cómo hacemos el dibujo de estas funciones? Pues vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a poner por acá el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4. Vamos a poner por acá el conjunto B. Vamos a ponerle aquí, este es el conjunto A. Aquí vamos a poner el conjunto B, que va a ser el mismo, ¿sí? Entonces aquí estamos en el caso que tengo dos funciones que van a salir. Cae la f en B y sale la g de B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es? Aquí es el conjunto B, es igual a B, C, D. Y acá el conjunto D, aquí no le puse, espérenme. Es que aquí estoy mal, fíjense, aquí puse, aquí debe ser B igual a C. B igual a C, y aquí vamos a poner el conjunto D, ¿sí? Entonces aquí el conjunto D, pues va a ser igual al conjunto alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Entonces, pues aquí la función f, ¿cuál es? F es f de 1, vamos a ponerlo con colores para que se den cuenta. F de 1 dice que es A, entonces aquí va a ir la primera, ¿no? Y aquí le voy a poner que esta es F. Y aquí le voy a poner que esta es G. Entonces F de 2 es A. Entonces F de 2 también le pega A, ¿no? F de 3 vale C, entonces le va a pegar a C. Y F de 4 también le pega a C. Entonces esto es lo que hace la función F. F manda 1, 2 a A y manda 3 y 4 a C. Y ahora, ¿qué hace la función G? Entonces la función G, le voy a poner con rojo, es la función G. Agarra A y lo manda a alfa, ¿sí? Agarra B y también lo manda a alfa. Agarra C y lo manda a beta. Agarra D y lo manda a gamma. ¿Está bien? Entonces eso es lo que hace la función. Entonces lo que queremos es calcular cuánto vale la composición. ¿Cuánto vale F? En este caso va a ser F seguida de G. ¿Está bien? Dense cuenta que sí está bien definida porque habíamos dicho que ¿qué necesitamos para que esté bien definida? Que la imagen de la F, ¿cuál es la imagen de la F? Si ustedes se dan cuenta, la imagen de la F, voy a poner por aquí en un cuadrito. La imagen de la F pues nada más es A y C. Son los únicos dos valores que agarra la función f. Es este y este. Y ese claramente está contenido en el conjunto C, que es lo mismo que B. Por eso le puse que B y C, ¿no? Nuestra definición era, necesitamos A, B, C y D. Pero en este caso yo le puse que el B y el C sean el mismo A, B, C, D. ¿Está bien? Entonces, si se dan cuenta, ese está contenido. Entonces puedo definir la función, ¿sí? Cosas distintas. No estaría bien definida
Si de repente yo nomás hubiera agarrado el B o el C, nada más ese cacho. El B agarro A, B, C, D, este y este, pero agarro de repente el C, el nada más B, C, D. ¿Está bien? Entonces ahí, si se dan cuenta, no estaría bien definida la composición porque necesito que caiga en C. ¿Está bien? Entonces, pero aquí sí, porque son el mismo conjunto. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a calcular la composición. Según la regla de correspondencia de la composición, ¿cuánto vale? ¿No? La composición es G de qué? G de la composición. Voy a poner dónde va. La composición va a ir de A y va a caer en el conjunto D. O sea, va a ir de acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, ahorita le pongo, ¿cómo le podría poner? Le voy a poner por acá la composición. Va a ir, esta es F. Chales, que aquí la pregunta no la debe haber puesto. Vamos a ponerle, a borrarle esto. Entonces ya sabemos que vamos a calcular la composición. Entonces aquí va a ir G compuesta con F. ¿Está bien? O F seguida de G, así se lee. Entonces, ¿dónde va a ir? Va a ir de A y va a caer a D. Entonces, ¿cuál es? Ah, perdón. Es composición. Aquí estoy mal, ¿no? Quiero calcular la composición. G compuesta con F. Entonces, ¿cuál es la regla de correspondencia? Es, agarra los elementos de A y va a caer un elemento de D. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Tengo que hacer con cada uno de A. G compuesta con F de 1. ¿Está bien? Le ponen así porque esta es como el nombre de la función para indicar que están haciendo la composición. Tienen que poner así. Porque si le ponen nada más el paréntesis hasta acá, pues no se va a ver bien. Entonces, G compuesta con F de 1, según la definición, ¿cuál es? Es G de F de A. ¿Está bien? Entonces vamos a copiar esa definición. Entonces esto es G de F de 1. ¿Y quién es F de 1? Pues lo checamos. F de 1 va a valer, según nosotros, es A. Entonces es G de A. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale G de A? G de A es alfa. ¿Está bien? Entonces G compuesta con F de 1 es igual a alfa. Este es el primero, ¿no? Ahora, y así hacemos todos. G compuesta con F de 2, pues va a ser G de F de 2, que es G de cuánto vale F de 2. Nos lo fijamos acá. F de 2 vale A. Entonces esto es G de A. Y otra vez G de A, ¿a dónde lo manda? Lo manda a alfa. Entonces otra vez es aquí es alfa. Y ahora ese ya hicimos con el 2, ahora con el 3, ¿no? G compuesta con F de 3 es G de F de 3. ¿Y cuánto vale G de F de 3? Pues esto es G de... Nos vamos cuánto vale la F en 3. F de 3 dice que vale C. Entonces esto es G de C. ¿Y cuánto vale G de C? G de C, según esto, es beta, ¿no? Entonces aquí nos queda beta. Ya, y el último sería G de F de 4, pues es igual a G de F de 4, que es igual... ¿Cuánto vale F de 4? F de 4 es C. Entonces aquí le vamos a poner este C. Y G de C, ¿cuánto vale? G de C, otra vez es beta. ¿Está bien? Entonces, esta es la función. Estos son los valores de la función que definen la composición. Ya, si lo quieren leer completo, tienen que leerlo desde acá hasta acá. Es G de F de 1 es alfa, ¿no? G de F de 2 es alfa. G de F de 3 es beta. Y G de F de 4 también es beta. ¿Está bien? Entonces está bien, entonces esta es la función composición, ¿sí? Y así pueden hacer más ejemplos, ¿no? Entonces si quieren ahorita hacemos otro para que vean. Otro donde digamos los conjuntos no sean iguales, para que se den una cuenta de lo que quiero decir. Entonces ya no voy a dibujar todos los valores. Estos de acá y esta lo voy a hacer más rápido para que se vean. Para que lo vean, perdón. Entonces aquí fíjense. Ahora consideren A
igual al conjunto otra vez. 1, 2, 3, 4. Consideren B igual al conjunto ABC. ¿Está bien? Entonces consideren B igual al conjunto ABC. Consideren C igual al conjunto que sea el conjunto BC, pero le pongo XY. ¿Está bien? Y finalmente agarren el conjunto D igual al conjunto alfa, beta, gamma. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a dibujar aquí el conjunto A. Va a ser 1, 2, 3, 4. Por aquí vamos a tener el conjunto B. Que va a ser este A, B. Voy a poner así porque ahorita fíjense lo que va a ser. A, B, C. Pero el conjunto C es B, C, X, Y. Entonces va a tener estos dos. Entonces el conjunto, este es el conjunto A. Este es el conjunto B. El conjunto C lo voy a poner por acá, como que se intersecta con el otro. Este es el conjunto C, tiene a BC y tiene a XY. ¿Sí? Ya el conjunto D es alfa, beta, gamma. Entonces este es el conjunto D. Entonces fíjense cómo vamos a hacer la función. De aquí para acá vamos a definir. Aquí fíjense que ya estoy usando dos conjuntos que no necesariamente son iguales, ¿no? En los intermedios. Estos son los que le llamo los intermedios, los que están acá, B y C, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar BC, XY. Entonces, no son iguales porque este es ABC y este es BC, XY. No son el mismo conjunto. Pero sí se va a poder hacer la composición, si ustedes se dan cuenta, por lo siguiente. Fíjense, aquí va a quedar F y aquí va a quedar G. Está bien, fíjense cómo voy a hacer la función ya directamente. Ya no voy a escribir todos los valores como hicimos hace rato. Entonces aquí otra vez F. El 1 lo voy a mandar al B. Digamos, por ahí está. El 2 lo voy a mandar al C. Entonces lo voy a mandar por acá. El 3 lo voy a mandar al al 3 lo voy a mandar al B. Entonces el 3 lo voy a mandar también al B. Y el 4 lo voy a mandar al C. ¿Sí? Entonces, y luego la G, vamos a ver la G, ¿qué le voy a hacer? La G, la tengo que definir en B, C, X, Y. Entonces la G, ¿cuánto vale en B? Entonces en B va a valer beta, ¿está bien? En C va a valer gamma. Entonces vamos a ponerle así por acá, que el C se va a conectar con el gamma. El X va a valer alfa, digamos. Y el Y va a valer lo que ustedes quieran, va a valer, voy a ponerle, parece que estoy agarrando y este es conjunto C, pero este es mayúscula, te voy a poner por acá mejor, el de aquí abajo es el conjunto C, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace con el Y? El Y lo va a mandar al gamma, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estas son las funciones, ¿sí? Fíjense que están dos funciones definidas. Entonces lo que queremos calcular... ¿por qué está bien definida la composición acá? ¿Por qué puedo calcular G compuesta con F? Pues fíjense que lo que pasa es que la imagen de F, que es lo mismo que la imagen directa de todo el dominio. ¿Cuánto vale la imagen directa de todo el dominio? Esto es F de A. ¿Cuánto vale? Pues vale... Nada más la imagen son estos valores a donde le pega, ¿no? La F. Entonces es B y C, ¿sí? Y eso, si ustedes se dan cuenta, está contenido en C. Entonces, como la imagen de F está contenida en C, cumple con la definición de la composición, ¿sí? La imagen de F, entonces, la imagen de F está contenida en C. Entonces puedo hacer la composición. Y entonces, ¿cuánto queda la composición? Ya puedo definir la composición. Entonces, G compuesta con F. Híjole, no sé si pintarla, pero va a ser una función que va desde A y va a caer hasta D. Esta es la G compuesta con F. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a quedar G compuesta con F? Va a ir de A y va a terminar, va a empezar en A
y va a terminar en D. Entonces, ¿cuánto vale? Fíjense. G compuesta con F de 1 es, según la definición, es G de F de 1. ¿Está bien? Esta es la definición. Aquí me equivoqué. Es F de 1. Pero ¿cuánto vale F de 1? F de 1 vale B. Entonces va a quedar G de B. ¿Y cuánto vale G de B? G de B vale beta. Entonces el primer valor, beta. G de compuesta con F de 1 vale beta. Ahora la otra. G compuesta con F de 2, ¿cuánto vale? G compuesta con F de 2, entonces esto es por definición es G de F de 2. Pero ¿cuánto vale F de 2? F de 2, si ustedes se dan cuenta, vale C. ¿Sí? Y entonces F de 2 vale C, ajá, porque lo estamos viendo acá. Y G de C, ¿cuánto vale? G de C vale gamma. Entonces esto queda gamma. Ahora G compuesta con F de 3 es G de F de 3. ¿Y cuánto vale F de 3? F de 3, si nosotros nos vamos a el dibujito de la F, F de 3 vale B. Entonces esto es G de B. ¿Y cuánto vale G de B? G de B vale beta. ¿Está bien? Entonces vale beta. Y ahora la última sería G compuesta con F de 4. ¿Cuánto vale esto? Pues esto es G de ¿qué cosa? G de F de 4. ¿Y cuánto vale F de 4? Si nosotros vamos a la F, F de 4 vale G, digo C. ¿Está bien? Si ustedes lo ven, son las verdes. Entonces esto vale G de C. Pero G de C vale, según el dibujo, ¿no? De la G, que es la roja. Igual le hubiera puesto de colores, ¿verdad? La roja. Bueno, ya. G de C vale gamma. ¿Está bien? Y ya, entonces estos son los valores de toda la función. Esto de aquí es la función composición. Esta es la composición G compuesta con F. Todo eso. ¿Está bien? Bueno. Híjole, ya no sé si de dibujarla para que se vea esto. Todo esto es G compuesta con F. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es junta dos funciones, ¿no? Pero ¿qué necesito? Que la imagen de la primera caiga en el dominio de la segunda. ¿Sí? La segunda es la que está de acá y sale de acá. La primera es esta que sale acá y cae acá. ¿Está bien? Entonces es una función que va a salir del dominio de la primera y cae en el codominio de la segunda, desde acá hasta acá. ¿Está bien? Entonces esa es la composición de dos funciones. Y se pueden hacer ejemplos más fáciles, digamos. Pueden, por ejemplo, pensar ya en ejemplos concretos. No sé qué número, creo que este es el 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense qué pasa si ustedes consideran... Estos son ejemplos para que se vea la definición. Digamos, estos son ejemplos, pues no sé si sencillos, no sé si los vean sencillos, son como didácticos, para que entiendan cuál es el concepto de la composición. Y entonces, pero ejemplos prácticos, por ejemplo, ustedes seguro ya los han hecho. Si consideran, vamos a poner aquí, sean F de R en R, ¿está bien? Y G de R en R, ¿está bien? Entonces, y dadas por, a lo mejor también que lo voy a poner así, sea F de R en R dada por F de X igual a X al cubo, ¿está bien? Esta es la F. Y ahora sea I G de R en R dada por G de X, lo voy a calcular como 2X al cubo. Aquí me faltó una cosa importante que siempre les digo, ¿no? Es ponerle para toda X en el dominio que es R y para toda X en el dominio que es R. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale G compuesta con F? ¿De dónde va a ir? ¿A dónde cae? Sale de R,
cae en R, estos dos coinciden, entonces estamos en un caso sencillo, ahí no nos tenemos que preocupar que si está bien definida, no sé qué, como coinciden estos dos, ¿no? Los de en medio, ya le hicieron, tienen composición, entonces esta va de R y cae acá, va de R en R, ¿y cuánto vale? Pues y vale, ¿no? G compuesta, pues aplico la definición G compuesta con f de x, la definición me dice que esto vale G de f de x. ¿Y cuánto vale f de x? Pues nada más lo cambio, que sería G de x al cubo. ¿Sí? Porque es lo que vale la f, ¿no? Acá. ¿Y cuánto vale la g? Pues es el doble de lo que tenga adentro, es lo que está diciendo esta función. Agarras un x y lo que haces es ponerle el doble de lo que tengas adentro. Entonces esto es 2x al cubo. El doble de lo que tenga dentro. Y esto es para toda x en R. Esto de acá es el valor de la composición de este último. De hecho lo pueden resumir así si quieren. Le pueden poner por tanto G compuesta con F de x, pues vale 2x al cubo para toda x en R. O sea, simplificando ya nomás desde el principio hasta lo último, ¿no? Y también pueden hacerla al revés, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuánto vale ahora cuánto vale f compuesta con g? Esta va a ir, sale de R, cae a R, se puede componer con f porque son el mismo conjunto y va a caer a R. Está bien, entonces G compuesta F compuesta con G, o también sale G seguida de F, y aquí es F seguida de G, es lo mismo, ¿eh? Entonces esta va a ir de R en R, está dada por, es F compuesta con G de X, pues no es otra cosa más que, la definición me dice, F de G de X, ¿cuánto vale G de X? Vale el doble, entonces es F de 2x. ¿Y qué me dice que hace x? Digo, ¿qué hace f? Dice que f, lo que tenga adentro, lo eleva al cubo. Entonces 2x al cubo. Pero 2x al cubo, ¿cuánto vale? Pues esto vale 8x al cubo para toda x en R, ¿no? Y entonces ya pudimos hacer las dos composiciones. Es f compuesta con g de x es 8x al cubo para toda x en R. Entonces, aquí hay una observación que es importante, es que si ustedes se dan cuenta, hacer composición de funciones no es conmutativo, ¿sí? Porque una dio esto y la otra dio esto, no son la misma función, ¿no? 2x al cubo no es lo mismo que 8x al cubo. Entonces, observación, en general, no siempre pasa o no siempre pasa. Pasa que f compuesta con g es igual a g compuesta con f, ¿sí? Casi siempre son distintos. Es decir, la composición no es una operación conmutativa, no es conmutativa. Y por lo general nunca va a ser conmutativa. ¿Está bien? O sea, como que no es, salvo algunas excepciones, sí van a poder decir que es lo mismo f compuesta con g que g compuesta con f. Pero entonces, este es un ejemplo de una operación de cosas, ¿no? En este caso funciones, que no es conmutativa. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí detenemos el video y nos vemos en el siguiente.